Bendito Padre, te damos gracias esta noche por la vida primeramente, por la vida física y también por la vida eterna. Queremos pedirte esta noche que tú nos muestres una más de las enseñanzas que hay en tu palabra para nosotros. Nos preparamos para recibir tu mensaje, para conocerte más a través de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, porque reconocemos que tú eres nuestro hacedor, tú nos conoces, sabes cómo pensamos, cómo reaccionamos, y a pesar de que todos somos muy diferentes, en muchas cosas somos muy semejantes. Y por eso tú nos dejas enseñanza a través de otras vidas, para que tomemos ejemplo y aprendamos. Te pedimos que seamos capaces de extraer la enseñanza que hay en tu palabra para nosotros y ponerla por obra, y que eso nos vaya edificando y llevando a la madurez, a la semejanza cada día mayor de tu Hijo Jesucristo, pues queremos ser semejantes a Él en todo. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy les traigo una plática sencilla y quiero empezar poniéndonos a pensar un poco entre un rey de un reino grande y poderoso y un hombre sin título, sin ser parte de la, ¿cómo diríamos?, de la élite, ni guerrera, ni de gobierno. ¿A quién podríamos considerar más poderoso? ¿Cuál de estos dos personajes sería el que mayor temor infundiera? ¿Cuál de ellos sería o podría ser el que tuviera más posibilidades de éxito? Y seguramente que todos escogeríamos al rey, al que tiene el poder, la riqueza, el ejército, por sobre un hombre semejante a nosotros, que vive una vida sencilla en un poblado, en un lugar. Y hoy vamos a descubrir qué es lo que puede hacer esa diferencia. Y entonces nos vamos a remitir, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, como siempre, pero la historia que hoy vamos a ver se inicia en el segundo libro de Reyes, a partir del capítulo 2, en donde vemos cómo Eliseo sigue la enseñanza de su profesor, de su guía, Elías. Elías, un profeta por todos sabidos muy poderoso, y Eliseo, como buen discípulo, también en los capítulos subsecuentes al capítulo 2, se ven grandes señales poderosas que él realizó. Nosotros nos vamos a enfocar en Segunda de Reyes 6, a partir del versículo 8. En esta parte de la historia, el reino del pueblo hebreo ya se había dividido.
ya existía el reino de Israel con un rey, con 10 tribus al norte, y el reino de Judá con 2 tribus, con un rey en el sur. Y Eliseo habitaba en el reino del sur, pero a la vez, en esta porción vamos a ver cómo él presta servicios o te hace llegar los mensajes, revelaciones que el Dios le da para hechos que involucran al reino de Israel. Y así vemos que en este tiempo Israel era atacado, se encontraba en guerra con Siria, un reino también poderoso. Debemos de saber que los reyes, antes de lanzarse a la guerra, ellos miden sus probabilidades. Si un reino es demasiado débil, pues lo que busca es estar en buenos términos con el reino más poderoso. Si el reino se considera más poderoso, pues lo que hace es tratar de sacar ventaja de ese poderío sobre los reinos más débiles, que él considera más débiles. Entonces, este rey de Siria se creía más poderoso que el reino de Israel y lo ataca y trata de adueñarse de él, de invadirlo. Y entonces él, en sus estrategias planeadas con sus generales, con sus ejércitos, pues se ponía de acuerdo sobre en qué lugares iban a estar, cómo iba a ser el ataque. Pero Eliseo recibía revelación de parte de Dios y la hacía llegar al rey de Israel. Y entonces pues ya avisado, evitaba esos lugares donde sabía que lo estaban acechando y que planeaban acabar con su ejército, y así se libraba. Y esto no ocurrió en una ocasión, sino constantemente, varias ocasiones, al grado que el rey de Siria pensó que alguien estaba infiltrado entre sus generales y le daba información al rey de Israel. Pero cuando los confronta para averiguar quién era y pues tomar soluciones en ese aspecto, uno de ellos le dice: no, mi señor, lo que pasa es que hay un hombre que radica en Judá que recibe revelación de parte de Dios de lo que usted habla aún en sus lugares más secretos. Dios lo sabe y se lo revela, y él avisa al rey de Israel. Y entonces este rey les dice: pues por favor, indaguen en dónde se localiza y van por él y lo prenden para mí. Da la orden y despacha a sus generales con ese mandato. Entonces van y lo buscan. Y ubican el lugar donde él se encuentra, y entonces llegan con un gran ejército, que los ejércitos de aquellos tiempos estaban conformados por gente de a pie, por gente de a caballo, y los reinos muy ricos también con carruajes. En este caso, el rey de Siria contaba con carruajes. Entonces, para un ejército normal de aquellos tiempos, que eran mayormente a pie, pues los carros de guerra eran cosa muy impresionante y muy destructora. Entonces deciden sitiar la ciudad donde ellos se encuentran, llegan de noche, se posicionan en la ciudad, y cuando amanece,
profeta con un criado que le servía. El criado se da cuenta de que ya la ciudad está sitiada y se angustia mucho, y entonces le pregunta a Eliseo: mi señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? La ciudad está sitiada por el ejército del rey de Siria, vienen con un ejército grande, con jinetes y con carros de guerra. Y entonces vamos a poner énfasis nosotros en Segunda de Reyes 6:18, donde Eliseo le dice a su criado: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces, ante el asombro de el criado, porque pues en realidad decían, pues aquí no hay ningún ejército, está la población de este pequeño lugar y nosotros dos. Pero entonces Eliseo ora a Dios y le pide que abra sus ojos para que él pueda ver el mundo espiritual. En ese momento él se da cuenta de todo alrededor de su lugar donde ellos están y ve que está el monte lleno de gente de a caballo y además con carros, pero carros de fuego. Entonces, ya nada más de entrada, con la pura impresión de ver que ellos no llevaban soldados de a pie, ahí eran todos jinetes y tenían carros, pero sus carros de guerra eran carros de fuego. Entonces, pues se da cuenta el criado de Eliseo que Eliseo tenía una visión de las cosas que no eran naturales para todas las personas. Él solamente pudo verlo gracias a que él oró para que sus ojos fueran abiertos. Y cuando Dios abrió sus ojos espirituales, él percibió el mundo espiritual. Entonces, pues ya descansa el criado de Eliseo, porque dice, estos se van a enfrentar y los van a vencer. Pero no tan solo eso, sino que Eliseo ora y le pide a Dios que él haga ciegos a los sirios. Y entonces el ejército de Siria enceguece. Y Eliseo puede hablar con los principales de ese ejército y decirles: señores, están ustedes equivocados. Aquí no es la ciudad que ustedes buscan, ni aquí está la persona que ustedes necesitan ver. Y entonces, así ciegos, los lleva hasta Samaria, donde se encontraba el rey de Israel. Y una vez allí ora a Dios para que Dios les devuelva la vista. Y entonces ellos, cuando recuperan la vista, se dan cuenta que están en medio del reino de Israel, rodeados por los habitantes de Israel y el ejército de Israel, y presentes al rey de Israel. Y entonces pues ellos ya ven que están pues en una situación para ellos ya definitiva. Este es nuestro fin. Pero el rey, a pesar de que pues eso sería lo lógico, si aquí ya están los principales del ejército que venía a atacarnos, pues hay que acabar con ellos. Pero el rey no actúa conforme a su propio criterio, sino estando ahí el siervo de Dios, que era el que recibía de parte de Dios la dirección, le avisaba, lo advertía, él le pregunta qué van a hacer con ellos, si hay que matarlos. Y entonces le dice Eliseo: no, mi señor, no los mates, dales de comer, dales de beber y devuélvelos con sus señores. Entonces el rey de Israel así lo hace, sigue el consejo de Eliseo y
les da de comer, de beber una gran comida y los regresa con los señores del ejército de Siria. Y ellos pues reportan todo esto y comprenden así simplemente que pues se ha hecho una indulgencia, se ha tenido misericordia, no tan solo de estos personajes, sino de todo el ejército de Siria, porque acaban de demostrar que Dios está con ellos, que son más poderosos, que tienen elementos de los que ellos pues nunca van a poder hacerse y deciden ya nunca más regresar a atacar a Israel y se alejan y ya no regresan. Entonces, aunque en este momento ellos deciden alejarse, evalúan la situación y caen en la cuenta de que no les conviene, se alejan, pero no por siempre. Va a pasar algún tiempo y después van a volver a las andadas. Esa es la pequeña porción de la escritura con relación a Eliseo que vamos a considerar hoy. Porque nosotros hemos comentado que en todas las porciones de la Biblia hay mensajes personales para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos aquí encontrarnos como el rey de Israel, sabiendo que a veces va a haber siervos de Dios que nos van a traer revelación de parte de Dios y que es a nuestro favor. Nunca un siervo de Dios va a buscar nuestro mal, nunca una revelación de parte de Dios va a ser para nuestro mal, pero nosotros somos los que vamos a decidir qué hacemos con esas revelaciones, con esas palabras que Dios nos manda a través de un siervo, si estamos tomando la posición del rey. También a veces nosotros podemos ser el criado de Eliseo y entonces debemos de estar conscientes de que nosotros no percibimos el mundo espiritual. Quizá estamos cercanos a alguien que sí lo hace y eso nos permite ver cómo nosotros tenemos esa limitación. Nosotros no lo percibimos hasta que ese siervo poderoso en Dios nos auxilia ministrándonos con dones, dándonos consejos, dándonos palabras, compartiéndonos de su visión espiritual. Y también yo aquí me haría la pregunta, ¿nosotros seríamos esos criados? ¿O podríamos ser el siervo de Dios, varón o varona de Dios? ¿Pero qué se necesita? Aquí la razón por la cual no todos somos varones de esa talla es porque falta la comunión por medio de la que Dios nos llena de sabiduría, nos da los consejos, nos guía. Entonces, nosotros, ya sea en la posición del rey, que escuchamos el consejo de alguien dirigido por Dios, ya sea que seamos el criado, que conseguimos parte de la espiritualidad del siervo de Dios, o ya sea que seamos siervos del Señor, debemos de poder ver
el mundo espiritual. Y entonces estaríamos convencidos de que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque nosotros no ignoramos que estamos en medio de una lucha espiritual, que todo este mundo está bajo el poder del maligno y que usa todo lo que está a su alcance, que es todo lo del mundo, para usarlo en nuestra contra. Ahora, ¿por qué no podemos ver ese mundo espiritual con esa claridad con la que vemos con nuestros propios ojos físicos? Simplemente porque no nos acordamos. ¿Cuántas veces Dios en nuestra vida ha derrotado a nuestros enemigos de forma que ni siquiera nos imaginábamos? Aquella persona que estaba en el trabajo siempre en contra de nosotros, un buen día vemos que ya lo despidieron, vemos que ya se enfermó y está hospitalizado y va a pasar, ya no va a regresar al trabajo, ya va a recibir una incapacidad permanente. ¿Cuántas veces vemos que circunstancias ajenas, extrañas, no previstas, ni siquiera pensadas por nosotros, son las que nos libran de todos esos estorbos y de todas esas confrontaciones cuando nosotros no podíamos hacer nada? Pero en ese momento reconocemos el poder de Dios y avanzamos un poquito más y luego se nos olvida. Y entonces eso no permite que sigamos en esa misma sintonía con Dios que nos permite no tan solo mantener, sino incrementar nuestros dones espirituales. Nosotros por medio de la oración, y lo hemos experimentado, no es algo que estemos contando directamente de la lectura, lo hemos experimentado, que por medio de la oración podemos cegar y confundir a nuestros adversarios. Y entonces, ¿saben qué pasa con ese adversario? Lanza golpes, pero como si le estuviera dando a la piñata. No sé si coincidan conmigo en que la mayoría de las veces cuando se rompe la piñata es porque ya todos nos cansamos de estarle dando de palos y ya decidimos que es el momento de acabar esa actividad y ya decimos que se rompa la piñata. Pero que alguien que está con los ojos cerrados, con los ojos vendados, dándole a la piñata, le atine y la quiebre, casi no existe. Entonces, sí le llegan a dar unos rozones, sí le llegan a dar le suenan los flequitos, pero no le dan a la piñata. Y así son los adversarios cuando nosotros mandamos que estén confundidos y cegados. No pueden asestarnos ningún golpe. Ahora, cuando el adversario ya está acabado, derrotado, vencido, avergonzado, aquí tenemos una enseñanza. Ese es el momento de mostrar misericordia. Eso es un testimonio de nosotros, porque si nosotros escuchamos, como en este caso, el consejo de parte de Dios, así es como vamos a actuar. Si este adversario es entendido, ¿saben qué va a pasar con ese testimonio? Se rendirá a Dios. Si es necio, volverá a lo mismo como hizo el rey de Asiria, volvió después de un tiempo otra vez a atacar a Israel. Pero entonces, ¿qué pasa cuando son necios y regresan a lo mismo? Pues que Dios los va a humillar 1, 3, 10, 100, 1000 veces. Ahora, decíamos que aquí nosotros podríamos tomar el papel y quizá podríamos en algún momento ser como el rey, en otro momento ser como el criado, en otro momento ser, y es lo que todos debiéramos aspirar, ser como Eliseo, y desgraciadamente a veces estamos como el rey de Asiria en las necedades,
tratando de atacar al siervo de Dios, de prenderlo, de derrocar a sus reyes. Eso es absurdo y es locura para los que ya conocemos la palabra de Dios. Nunca, nunca lo vamos a conseguir. Entonces aquí, aunque podemos tomar cualquiera de estos papeles, deberíamos de tener cuidado de no tomar la del rey de Asiria, no ser el adversario, porque nunca podremos contra un varón o varona de Dios, sino que recibiremos la derrota, la vergüenza, la humillación, la reprensión, como habíamos dicho, 1, 10, 100 o 1000 veces, tantas como dure nuestra necedad. Esta es una porción sencilla, pero nos deja claramente cómo en toda enseñanza de la Biblia los diferentes personajes, los diferentes papeles con sus enseñanzas, con su actuar, con su actitud, nos pueden ser aplicadas a nosotros. Y nosotros en toda enseñanza debemos de buscar siempre lo mejor. En este caso, como decíamos, ser como el siervo de Dios. Aquí nos habló de Eliseo, pero si vemos toda la palabra de Dios, cualquier siervo de Dios siempre tiene su bendición, su protección, recibe de parte de Él todo lo que necesita. Pero nosotros a veces no somos ese siervo de Dios y no tan solo no nos es suficiente o no tomamos conciencia de que nos falta y debiéramos ser ese siervo de Dios, y al siervo del Señor que tenemos próximo, a ese no lo reconocemos, no seguimos su consejo, no tratamos de impregnarnos de su espiritualidad, no tomamos que nos comparta de esos dones. Y a veces hasta tomamos el papel del rey de Asiria, que no entiende, que no mira y que no aprende. Pues mis hermanos, tenemos aquí mucha instrucción y mucha exhortación que mejore nuestras vidas. Vamos a despedirnos con gratitud. Oh precioso, precioso Dios, amado Padre, Rey del universo, grande eres, reconocemos tu grandeza porque cuando nosotros nos vemos solos y desamparados, desarmados, desprotegidos, es simplemente que no te conocemos bien. No sabemos cómo tú actúas, no sabemos lo que hay en nuestro entorno, no sabemos que más efectivo, poderoso, real es el mundo que no vemos que el que vemos. Necesitamos, Señor, que tú nos des esos dones, esa capacidad de percibir el mundo espiritual, de ver cómo tú nos apoyas con esos seres espirituales que tu misma palabra nos enseña que son para apoyarnos a nosotros. Y que aparte de eso, Señor, tenemos ahora el poderoso nombre de Cristo Jesús, en el cual ponemos en acción la autoridad que tú nos has delegado. Te alabamos, Señor, te damos gracias, porque tú has hecho esa distinción con nosotros. Queremos limpiarnos de todo lo que impida que entendamos ese poder, esa autoridad y la pongamos por obra. Te damos gracias por toda esta enseñanza y por todo lo que vamos a hacer a partir de hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.